Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. Pero algunos miembros de la llamada Sinagoga de los Libertos, junto con cireneos y alejandrinos, y algunos de Cilicia y Asia, comenzaron a discutir con Esteban. Sin embargo, no pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que habló. Al oír estas palabras, se enojaron y rechinaron los dientes contra Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos, dando grandes voces y tapándose los oídos, se abalanzaron contra Esteban, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban gritó diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Cuidado con los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Por causa de mí seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio delante de ellos y ante las naciones. Cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablar ni de qué decir. Entonces en aquel momento se os dirá lo que debéis decir. De hecho, no seréis vosotros quienes hablaréis, sino el Espíritu del Señor. Vuestro Padre hablará por vosotros. Vuestro hermano entregará a su hermano a la muerte. Persevere hasta el fin, será salvo. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy las lecturas que la Iglesia nos ofrece son profundas y desafiantes, sacando a la luz el coraje, la fe inquebrantable y el costo del discipulado. Reflexionemos juntos sobre el llamado que Dios nos hace, especialmente cuando el camino parece difícil, y cómo, incluso en la mayor adversidad, Él está con nosotros dándonos fuerza y esperanza. Comencemos con la historia de Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al inicio de la lectura se nos presenta a Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, conocido por su sabiduría y por ser un gran predicador del Evangelio. No tuvo miedo de testificar de la verdad de Cristo, incluso cuando eso significara enfrentar oposición. Realizó prodigios y señales entre el pueblo, pero su fidelidad a Cristo provocó la ira de quienes se oponían al mensaje del Evangelio. Esteban fue arrestado, acusado injustamente de blasfemia y llevado ante el Sanedrín, el tribunal judío. Tuvo el coraje de decir la verdad, de testificar sobre la obra de Dios en la historia de Israel, hasta que, al final de su discurso, los líderes religiosos estaban tan enojados que decidieron apedrearlo. Esteban, sin embargo, mantuvo su fe inquebrantable. Miró al cielo y vio la gloria de Dios y de Jesús a la diestra del Padre. Incluso ante la muerte inminente, tuvo la fuerza para perdonar a los que le estaban matando, orando: Señor, no retengas esto pecado contra ellos. ¿Qué podemos aprender de Esteban? Nos enseña que la fidelidad a Cristo no es fácil, que el seguimiento del Señor nos lleva muchas veces por caminos de persecución y sufrimiento. Sin embargo, la valentía y la fe de Esteban nos muestran que Dios nunca nos abandona y que, incluso en los momentos más difíciles, nos ofrece su presencia y su fuerza. Esteban, a pesar de que estuvo a punto de perder la vida, vio la gloria de Dios y pudo perdonar, porque sabía que su verdadera vida estaba en Cristo. No temía la muerte porque sabía que la vida eterna con Dios era más preciosa que cualquier cosa en este mundo. Ahora, volvamos al Evangelio de Mateo, donde Jesús nos habla de la realidad del discipulado. Él nos advierte clara y directamente que, si lo seguimos, enfrentaremos dificultades. Él dice: seréis entregados a los tribunales y azotados en las sinagogas, seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa.
Jesús no nos engaña, no promete un camino fácil ni una vida sin desafíos. Más bien, nos advierte que la persecución será parte de nuestro discipulado. Pero al mismo tiempo Jesús nos recuerda una verdad fundamental: no os preocupéis por lo que diréis, porque en aquel momento se os dará algo que decir. Dios, en su providencia, siempre estará con nosotros y nos dará las palabras y la sabiduría necesarias para afrontar cualquier adversidad. Él promete que en medio de la persecución y el sufrimiento, su presencia estará con nosotros, fortaleciéndonos. Jesús también nos advierte sobre la división que puede causar su nombre. Dice que gracias a él habrá divisiones dentro de las familias, ya que aquellos que elijan seguir la verdad de Cristo a menudo serán rechazados por sus propios seres queridos. Esta división es dolorosa, pero refleja la elección fundamental que todos debemos hacer: seguir a Cristo, aunque nos cueste todo, o elegir el camino del mundo, que a menudo conduce a la pérdida de la verdadera paz. Sí, por un lado, estas palabras de Jesús pueden asustarnos; por otro, nos ofrecen un profundo consuelo. Nos recuerda: el que persevere hasta el fin, será salvo. La perseverancia en el camino de Cristo es la clave para la salvación. Incluso cuando enfrentamos dificultades, incluso cuando el mundo nos rechaza o nos persigue, se nos promete que si permanecemos fieles, seremos recompensados con la vida eterna. Aquí, entonces, tenemos una verdad central que une las dos lecturas. El camino del discípulo de Cristo no es fácil, pero es el único camino que conduce a la verdadera paz y salvación. El ejemplo de Esteban y las palabras de Jesús en Mateo nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia voluntad de seguir a Cristo, incluso cuando nos cueste algo importante. Imagínese, por un momento, una pequeña rama de un árbol grande y frondoso. A medida que creces, empiezas a enfrentar el viento y la lluvia, pero aún te mantienes firme. A veces puede parecer que el viento te va a arrancar del árbol, pero el árbol, que es Cristo, te sostiene. En Cristo, somos más fuertes que cualquier adversidad. Él nos alimenta con su gracia, nos fortalece con su palabra y nos da el Espíritu Santo para guiarnos. Sé que muchos de nosotros hoy podemos sentir que nuestras vidas no están siendo reconocidas o que enfrentamos dificultades interminables. Tal vez nos traten injustamente en el trabajo, o tal vez nuestras familias no comprendan nuestra fe. Quizás nos sintamos perseguidos por seguir el camino de Cristo en un mundo que muchas veces valora más el éxito material que la bondad, la humildad y el servicio. Pero recuerde, al igual que Esteban, no estamos solos. Dios está con nosotros y nos ofrece su gloria y paz. En Cristo, nunca seremos derrotados. Entonces, ¿cómo podemos vivir estas verdades en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de Esteban y las palabras de Jesús a nuestra vida cotidiana? Primero, debemos estar dispuestos a testificar de la verdad de Cristo, incluso cuando no sea popular. En nuestras conversaciones, en nuestras actitudes y en nuestras elecciones, debemos reflejar el amor y la verdad de Cristo. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, como defender a los más necesitados, luchar contra la injusticia o simplemente ser una voz de bondad y paciencia en un mundo que a menudo valora el egoísmo y las prisas. En segundo lugar, debemos recordar que incluso cuando enfrentamos dificultades, Dios está con nosotros. Él nos fortalece y nos da la gracia que necesitamos para seguir adelante. Por difícil que parezca la vida, sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, quien es nuestra roca firme. Y por último, debemos cultivar la perseverancia. Como nos dice Jesús, el que persevere hasta el fin, será salvo. Por arduo que sea el camino, la promesa de la vida eterna es nuestra y Dios nunca nos dejará. Perseveremos, pues, con fe y confianza, sabiendo que la victoria final ya la obtuvo Cristo en la cruz. Que la valentía de Esteban, su ejemplo de fidelidad y de perdón, nos inspiren a vivir nuestra fe con ardor. Y que las palabras de Jesús nos fortalezcan, recordándonos que, por muy difícil que sea seguir a Cristo, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la salvación. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.